Nuestro tema de hoy es signos de puntuación. Vamos a comenzar con este, la coma. Recordemos que los signos de puntuación nos van a ayudar a construir textos, discursos y son útiles para nuestra vida cotidiana. De manera que los signos de puntuación pues servirán para poder tener una buena comunicación entre las personas de manera escrita y de forma muy general. Siempre estamos ocupando los signos de puntuación. Así que vamos a comenzar hoy con la coma. La coma es, creo que, el signo de puntuación más básico que podemos utilizar para poder comunicarnos. Y la coma va a tener cuatro reglas indispensables, de las cuales la primera es que debemos de marcar coma cada vez que hacemos una enumeración de elementos dentro de lo que lleva el contexto del discurso. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, dice: a la fiesta vinieron Juan, Pedro, Luis, Felipe. Si se dan cuenta, sin comas, pues se lee muy rápido, de corrido. Sin embargo, la coma lo que va a tener es que nos va a marcar una pausa dentro de nuestra oración. Lo que nos va a decir es que a la fiesta vinieron Juan, Pedro, Luis y Felipe. Cuando nosotros hacemos una enumeración de elementos, el último elemento siempre debe de marcarse por conjunción y debe de ser la conjunción y. Si en dado caso hay una palabra última o el último elemento comienza con la vocal I, perdón, entonces se le va a tener que colocar la conjunción E para decir, no sé, por ejemplo, matemáticas e inglés. En este caso es Pedro, Luis y Felipe. Y ahí está. Entonces, nuestros ejemplos son: en la biblioteca hay libros de historia, coma, geografía, literatura y matemáticas. El carpintero nos hizo las sillas, las mesas, los pizarrones y los mesabancos. La conferencia es para los de primero, coma, los de segundo y los de tercer año. A la reunión tuvimos que llevar los refrescos, los lonches, los platos, las servilletas y los postres. Entonces, a la reunión tuvimos que llevar los refrescos, los lonches, los platos, las servilletas y los postres. En la bolsa traigo 2 monedas de 1 peso, 3 monedas de 5 pesos y 3 monedas de 10 pesos y una moneda de 20 pesos. Esa sería la regla para la coma. Su regla número 1, que es marcar elementos, ¿sí? Marcar varios elementos y separarlos por una coma. Esa sería la regla 1, es la más sencilla, creo yo, aunque todas las reglas de la coma son un poco simples y sencillas. Veamos la siguiente regla. La regla 2 dice que la coma nos va a permitir marcar ciertos incisos cuando nosotros tenemos que enfatizar en algo. Por ejemplo, nuestro dibujo, por supuesto, fue el más bonito. Vamos a enfatizar que nuestro dibujo fue el más bonito. Entonces decimos: nuestro dibujo, coma, por supuesto, coma, fue el más bonito. Si se dan cuenta, colocamos una pausa o hacemos una pausa al momento en que nosotros colocamos una coma. Nuestro dibujo, por supuesto, fue el más bonito. Ahí es donde estamos nosotros marcando el inciso. El inciso es esto que está aquí. A esto le llamamos inciso, que es la parte que nosotros podemos, si queremos, eliminarla de la oración y aún así nuestra oración va a tener un sentido. Por ejemplo, nuestro dibujo, ¿sí?, fue el más bonito.
Si nosotros quitamos esto que tenemos aquí, vamos a decir, nuestro dibujo fue el más bonito. Ahí ya solamente tendría que llevar una coma, que esa es la regla 3 de la coma. Pero ahorita estamos trabajando con la regla 2 en donde nosotros estamos marcando los incisos. Entonces decimos, también los perros, coma, aunque no lo creas, son muy nobles. Si nosotros quitamos esto, también los perros son muy nobles. Por esa razón, aquí están las comas para que nosotros le demos una pauta. Ejemplo siguiente. La tarea, según nos dijo el profesor, es muy fácil. Nótese cómo se lee. La tarea, según nos dijo el profesor, es muy fácil. Coma y coma. La tarea es muy fácil. Nuestro inciso es prácticamente esto. Esto es nuestro inciso. Por esa razón va entre comas. Nadie da, aunque quiera, lo que no tiene. Nadie da, aunque quiera, lo que no tiene. Y si nosotros leemos sin el inciso, diríamos, nadie da lo que no tiene. Estos anteojos, a pesar de ser tan pequeños, tienen mucho aumento. Estos anteojos, a pesar de ser pequeños, tienen mucho aumento. ¿Sí? Entonces, aquí va nuestra... Para enfatizar que esos anteojos, a pesar de que sean pequeños, tienen mucho aumento, decimos, estos anteojos, coma, a pesar de ser tan pequeños, coma, tienen mucho aumento. ¿Sí? Entonces, nuestro inciso está hasta acá, a pesar de ser tan pequeños. La felicidad tan deseada por todos es muy difícil de alcanzar. La felicidad tan deseada por todos es muy difícil de alcanzar. La felicidad es muy difícil de alcanzar. Y esa sería la regla 2. En el caso de la regla 3 simplemente vamos a marcar los incisos al igual que en la regla 2. Sin embargo, aquí ya no vamos a colocar dos comas, solamente vamos a colocar una, porque al final de cuentas ya estamos haciendo un inciso inicial, no es intermedio. Si nosotros nos damos cuenta, los incisos que tenemos aquí están a la mitad, ¿sí? Están en medio de dos ideas. Entonces, a esto le llamamos incisos intermedios. En el caso de la regla 3, vamos a marcar comas en principio de oración. Entonces, a eso le llamamos incisos iniciales. A pesar de lo que nos dijeron, todos fuimos al baile. A pesar de lo que nos dijeron, todos fuimos al baile. Aquí está nuestra comida. Si se dan cuenta, esto que tenemos aquí, esto va a ser nuestro inciso. Esto es un inciso inicial. Lo anterior era un inciso intermedio, pero esto va a ser un inciso inicial. ¿Cómo quedarían nuestros ejemplos? Sin embargo, nadie estaba tranquilo. ¿Cómo? Esto sería nuestro inciso. Aunque no lo creas, pase todos los exámenes a la primera. Esto es nuestro inciso. Si se dan cuenta, nuestros incisos ahora ya son iniciales y por esa razón solamente vamos a marcar con una sola coma. Según me enteré, el profesor es pariente del director. Según me enteré, coma, el profesor es pariente del director. Entonces, según me enteré, el profesor es pariente del director. Por tanto, nosotros tenemos la razón. Por tanto, nosotros tenemos la razón. Esto es nuestro inciso. Les guste o no les guste, incluiré el dibujo de Luis en la exposición. Les guste o no les guste, coma, incluiré el dibujo de Luis en la exposición. Y esa sería la regla 3 de la coma. Para el caso de la regla 4 de la coma, ¿sí? Aquí vamos a tener que hacer uso de la coma y del punto y coma. ¿Por qué razón? En el caso de la regla 4 es que tenemos que eliminar
ciertos elementos que se repiten dentro de la oración. Decimos, Luis y Pedro se fueron en avión, Jorge y Roberto en su carro, los demás en camión. Si se dan cuenta, aquí tenemos una enumeración de elementos, tenemos una enumeración de oraciones, las cuales se tienen que separar por comas. Sin embargo, dice la regla que la última oración o el último elemento, si es que seguimos la regla 1 de la coma, dice que debemos de separarlo por Y o conjunción. La regla dice que si nosotros estamos sustituyendo elementos, como en este caso se fueron, porque la oración completa diría, Luis y Pedro se fueron en avión, Jorge y Roberto se fueron en su carro y los demás se fueron en camión. Eso quiere decir que aquí hay una repetición de elementos. Sin embargo, esta repetición de elementos lo vamos a sustituir por una coma. Y automáticamente aquí donde tenemos una I, le vamos a colocar punto y coma. En este caso también aquí vamos a poner punto y coma. ¿Por qué? Porque se supone que estamos especificando qué es o qué se fueron o en qué se fueron. Entonces, esa es la manera en la que vamos a colocar la coma y el punto y coma. ¿Para qué? Para sustituir elementos. Entonces, para estudiar matemáticas me junto con Arturo. Para física me junto con Ramón. Para literatura con Lupita. ¿Sí? Y para inglés me junto con Betty. Ahí donde marcamos las comas es donde estamos marcando que se eliminó la palabra me junto. En dado caso, aquí la situación es que las comas que ya estaban preestablecidas van a pasar a ser ¿qué? Puntos y comas. Aquí, puntos y comas. Y para el caso de la última, aquí vamos a tener que colocarle punto y coma antes de la conjunción y. ¿Sí? Entonces, la otra oración diría, fuimos a cenar a un restaurante. Yo pedí tacos al pastor, mi hermana pidió tacos de bistec y mis papás pidieron un alambre. Entonces aquí es donde tendríamos que anotar punto y coma y punto y coma. ¿Sí? Ahí estaría el punto y coma. Para el baile de graduación, Luis invitó a Lupita, a Arturo a Angélica, Pedro a Patricia y yo a Yolanda. Entonces, y estas comas que ya estaban colocadas, ahí le vamos a colocar el punto, ¿sí? Y coma. El lunes presenté el examen de física. El martes presenté de matemáticas. El miércoles presenté de español y el jueves de literatura. Entonces tenemos punto y coma y acá punto y coma. ¿Sí? Recordemos que donde se está sustituyendo el elemento, ahí tendría que llevar punto y coma. Y estas serían las 4 reglas de de la coma, de los cuales les pedimos que para trabajar con las reglas de la coma, sí es importante que por cada regla, ¿sí? Ustedes realicen por lo menos 5 ejemplos, ¿sí? 5 ejemplos de cada regla, ¿sí? 5 ejemplos de cada regla. Entonces, yo espero que me envíen sus ejercicios. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Bye bye.